la diferencia entre un político y un científico? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tenemos a Inti Groneberg aquí en el programa. La verdad me encuentro bastante emocionado, bastante feliz de tenerlo. La verdad tengo mucha expectativa con esta conversación, siento que vamos a revelar bastantes cositas y sobre todo vamos a aprender un montón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Contento también de poder tener la oportunidad de conversar de forma relajada sobre la vida en general, así que a las órdenes. La conversación de hoy es para más o menos ir cachando en qué materias te quedabas en el cole. Pero bueno, primero respóndeme mi primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un científico? Verás, político, todos hacemos política. El hecho, cuando tú ya das una opinión, sin darte cuenta estás tomando una postura política frente a algún asunto, ¿no? Entonces la política en realidad es un acto de tomar decisiones, de opinar sobre coyunturas, así que todos lo hacemos en cierto sentido. La política partidista ya es cuando tú decides participar en el proceso democrático de elecciones y idealmente lo haces con una ideología definida. Te identificas con un partido que tenga esa postura. Si ningún partido tiene esa postura ideológica, tienes que crear uno y participas en la ley electoral. Entonces, esa es, digamos, la política partidista, ¿no? La política partidista en la actualidad se dedica a crear problemas. Ok, a propósito. Sí, son expertos en crear problemas. Como por ejemplo, ¿qué problemas? Nombra todo lo que tú veas. Vamos a poner el caso del Metro de Quito. Ok. Se hacen problemas porque la administración de eso puede ser de forma concesionada o administración pública. Las dos funcionan en otros países. Aquí, en cambio, se dedican a hacer problemas cuando lo técnico es en realidad las dos podrían funcionar. Hay que hacerle funcionar. El modelo de China, el modelo comunista, que tiene sus tintes también capitalistas, funciona para China. Los modelos neoliberales ya no funcionan, quedaron otros países que están medio adaptándose, pero tienen una visión, ¿no es cierto? Acá en el país no, acá se han dedicado solamente a hacer problemas. Cortinas de humo. Y si tú ves lo que sucede en los medios todos los días, ¿qué es lo que vemos? El problema de sultano versus fulano versus mengano, mientras el país se nos queda a pedazos, porque han llegado a satanizar al que piensa diferente. Parece un reality. Sí, eso es antipolítica, de hecho. La ciencia y quienes trabajamos en temas académicos, nosotros nos dedicamos a buscar soluciones, soluciones a nivel incluso de generación de conocimiento. En un doctorado tú lo que haces es crear nuevo conocimiento para la humanidad que no ha existido, llenarle un poquito esos gaps del conocimiento, ¿no? Si es que ya eres un Einstein, llenas un enorme gap del conocimiento, ¿no? La gran mayoría llenamos un conocimiento pequeño que ayuda a que la humanidad siga avanzando. Entonces la ciencia, su visión es justamente proveer soluciones. Estamos entrenados para buscar causa raíz e identificar cuáles son las soluciones frente a ese problema. Esa quizás es la enorme diferencia. Ahí ya no tiene que ver mucho la ideología política, sino los datos y la evidencia. Y la forma de gestionar. Correcto, que tiene que ser basada, y solo desde el lado académico en general, tú tomas decisiones y sacas conclusiones basadas en los datos. Los datos es lo que te determina qué acción tomar frente a una problemática. Entonces esa es la diferencia fundamental entre estas dos formas de pensamiento humano, digámoslo así. ¿Extrañas el colegio? ¿En qué colegio estuviste? ¿Extraño el colegio? No lo extraño, aunque tuve una vida muy interesante en mi colegio. Creo que estoy muy en el presente. Tengo buenos recuerdos de mi colegio. ¿En cuál estuviste? En el Central Técnico, el Instituto Central Técnico, para que conozcan la historia de ese colegio. Este año cumple 136 años de institucionalidad. Fue creado en el gobierno de García Moreno para que de ahí se generen las manos de la primera revolución industrial de este país. Es un colegio meramente técnico, el primer colegio técnico del país. ¿Qué es un colegio técnico? Un colegio técnico es donde las destrezas que tú terminas teniendo una vez que te gradúas tienen que ver con tu capacidad de poder crear cosas con tus manos. La técnica en sí misma tiene que ver en esa capacidad que tú puedas, una vez que te gradúas, ya resolver problemas, pero problemas
No en el tema teórico del conocimiento, sino en la práctica. Es decir, no aprendías a partir de la memoria. Correcto. Aprendías más a partir de la práctica. Hay tres formas de conocimiento. Tienes todo lo que tiene que ver con la epistemología, que es el conocimiento y el debate del conocimiento, el sacar datos, de evidencia. Allá viene todo lo que tiene que ver con el tema científico. Tienes la técnica, que es tecné, la raíz. Eso tiene que ver con una actividad que tú, conforme repites en el tiempo, la perfeccionas. Tiene que ver muchas veces con un trabajo manual, por ejemplo, entonces esa es la técnica. Y tienes el conocimiento subjetivo, donde muchas veces queda la gente, en donde, basado en tus experiencias y vivencias, enfrentas decisiones, ¿no? Entonces, un colegio técnico basa en esta idea del técnico, que es tratar de que te especialices y tú puedas, en función de la repetición, puedas tener una profesión. Profesiones que son, en mi entonces, en el Colegio Central Técnico, podía ser bachiller en automotriz, en electricidad, en electrónica o en mecánica industrial. ¿A ti cuál te gustaba? Yo seguí automotriz, yo soy bachiller en mecánica automotriz, de hecho, entonces, en aquel entonces me gustaban mucho los autos. Bacán. Ha cambiado la vida, de hecho ahora creo que uno de los problemas de resolver es justamente la lógica y la inercia de vender vehículos, pero en aquel entonces me llamaba mucho la atención, sobre todo porque en un auto tú encuentras, de hecho yo trabajé en una planta de ensamblaje, yo manejaba procesos, entonces sé que en el Chevrolet de Sales, si la memoria no me falla, que ensamblábamos aquí, hay 3.457 piezas, cada una con distintos mecanismos. Entonces esos mecanismos, a mí la ingeniería mecánica, luego lo que seguí, y el bachillerato en automotriz, lo que me llamaba la atención es cómo funcionan los mecanismos. Me parece una de las dimensiones más interesantes de la humanidad, de generar máquinas. Los procesos. Y sobre todo la capacidad del humano de crear cosas. De que tú tengas, imagínate cómo lograr que estas miles de piezas en una máquina puedan generar lo que es un vehículo, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para un sinnúmero de factores que ahora nos rodean, ¿no? La tecnología que estamos usando para esta entrevista, la capacidad humana eso es la innovación. Es justamente el poder generar una invención que cambie nuestra realidad. Un modelo capitalista que tenga un modelo de negocio y que pueda ser usado por la sociedad. Entonces, desde muy joven tuve esa inclinación hacia la parte técnica, ¿no? Entender justamente estos conceptos. ¿Qué clases no te gustaban? Yo creo que depende mucho del profesor. Ok. Yo creo que depende mucho la capacidad que tiene el profesor para poder enseñar. En la parte técnica yo he sido pegado más a los números, soy más apegado a los temas relacionados con la parte lógica, un poquito menos con los temas históricos, por ejemplo, aunque me parecen interesantes, pero no me parece algo importante tener la capacidad memorista de saberte la fecha exacta de algo, sino más bien el concepto el que hay contexto detrás. Entonces, sin embargo, yo tuve un profesor muy bueno en el colegio, que él, de hecho, fue la última generación que dio clases conmigo. Mándale un saludo. Ya falleció, él, lamentablemente, quizás a sus hijos del profesor Mario Navas Jiménez. Él fue un profesor que recuerdo que, para darte una idea, nos hacía aprender de memoria la historia de los presidentes del Ecuador. ¿Ya? Y cómo nos calificaba. Él se sentaba como entrevistador y a nosotros éramos en teoría los presidentes, y nos hacía preguntas de nuestro mandato. Y si es que tú no respondías adecuado, si eso no pasó en tu mandato, sacabas un puntaje inferior. Entonces esa forma de enseñarte a nosotros nos motivaba, porque primero tenías la forma de enseñar, y segundo, que él te hacía las preguntas y dependiendo de tu conocimiento tú tenías que pensar, ¿soy yo esta persona o no? ¿Y qué presidente eras tú? A mí me tocó García Moreno, entonces recuerdo hasta ahora que interesante, ¿no? O sea, una visión totalmente distinta, pero fue muy... me dio esa capacidad de poder aprender algo que es difícil, ¿no? En realidad yo creo que la didáctica es muy importante, ¿no? Y cómo les enseñamos nosotros a nuestros hijos a que el aprender es una forma de abrirte la mente, ¿no? Nuestro mundo, el mundo de los seres humanos se limita a tu cosmovisión. Okay. Mientras más pequeña sea, menor tus potencialidades de disfrutar la vida. ¿Y de qué forma te abres a esto?
Hay que tenerle gusto a aprender. Yo creo que las personas, incluso cuando la edad va avanzando, pierden esa capacidad de asombrarse y aprender. Es como que se cierra, ¿sabes? Que últimamente he estado cuestionando mucho este tema de que incluso como seres humanos, por decirte, llegamos a cierta edad y decimos, oye, se me fue el tren, tenía hasta tal edad para hacer esto. Cuando no es así, cada quien tiene su proceso. Correcto. De hecho, algo que alguna vez conversé con alguien que creo que es interesante compartir, el conocimiento de la humanidad es muy pequeño. En realidad la gran mayoría son lo que ignoramos. ¿Pero no crees que es pequeño porque fue manipulado? ¿Para manipular a las masas? No necesariamente, ¿no? En ese concepto, pero sí no se puede negar que hay poderes que saben cómo utilizar el poco conocimiento que tenemos. O sea, solo por ponerte un ejemplo, la Biblia no es que tenga al 100% todo lo que pasó. Cuando le estaban escribiendo sacaron cosas, pusieron otras. Sí, antes de ir hacia allá, que es súper interesante el debate, no sabemos todavía cómo funciona la gravedad. O sea, sabemos del efecto de la gravedad. Pero no cómo funciona. No sabemos de dónde sale. O sea, una de las fuerzas más importantes ahora que maneja nuestro entorno, no sabemos cómo funciona. No sabemos cómo la conciencia del ser humano se genera. Si hay un alma o no hay un alma detrás, desde el lado, por supuesto, ya de la ciencia y de la investigación. Si no sabemos cosas tan fundamentales, ¿cómo podemos asumir el resto? Entonces, el estado de curiosidad y el estado de conocer que somos ignorantes frente a la gran mayoría de fenómenos es importante. De hecho, a la humanidad eso le hace avanzar, ¿no? Ahora, en lo que tú comentas, las religiones son temas muy controversiales. Primero porque las analizamos desde la visión moderna. Hay que ver los contextos históricos de cómo eran en aquel entonces y siendo fenómenos humanos con sus virtudes y con sus falencias. Hicieron cosas buenas e hicieron cosas terribles. Entonces, una de las cosas positivas desde el punto de vista de desarrollo de la religión, podemos hablar de que generó un vínculo social entre comunidades más grandes. La humanidad está llena de mitos. La religión fue uno de esos que hizo que más gente se llegue a juntar bajo un propósito, ¿no? Y tuvo cosas muy negativas, entre ellas borrar en los procesos de conquista que no solamente pasaron aquí, sino también a nivel europeo, terminaron borrando culturas, tradiciones y formas de aprendizaje de otras generaciones y de otras culturas. ¿No? Fue una imposición. Correcto. Y eso en ese nivel de homogeneización que tiene sus lados positivos y también negativos. Entonces, y eso en algún punto sí se puede usar para manipular. Ok, te hago una pregunta así. Si es que tú en algún momento llegas a estar en una posición de poder y de influencia sobre la sociedad, si es que llegas a tener cierta información, por ponerte como ejemplo, de aliens, información histórica del Ecuador de hace muchos años que no se conoce, que en caso de que lo reveles, la gente podría quizás no tomarlo bien o ser disruptivo para sus creencias, ¿tú eres partidario de revelar este tipo de informaciones o más bien de mantenerlo guardado? Ya viene el lado ideológico, ¿no? Correcto. Y esto, por ejemplo, es una posición política, de decisión. Yo creo en la justicia social con libertad. ¿Qué es libertad? Ahí justamente poder discutir qué es libertad para ti, para mí, para una persona de escasos recursos. Hay gente como Tolkien que se pasó la vida pensando en qué es libertad. La libertad es una emoción, es como el amor. La libertad es algo que buscamos llegar y quizás nunca muchos de nosotros la logremos percibir. Entonces, cuando uno busca libertad, busca que se dé acceso a la información, no necesariamente es aperturismo, sino más bien igualdad de oportunidades, que se permita a la gente que tenga esa percepción de libertad. Y eso tiene mucho que ver con la información que a veces quisiéramos que exista, por un lado, a veces es una motivación de pensar hay algo más allá, o a veces podría existir y no se libera, ¿no? Entonces, lo cual a la final termina afectando a una sociedad. Yo creo que sí, y sobre todo si se mantiene en secreto. Te pongo un ejemplo de nuestro mismo país, Ecuador, la Cueva de los Tallos. Vinieron personas de Reino Unido, gringos, y encontraron cosas súper raras.
Hay documentales y cosas, pero hasta ahora nosotros como ecuatorianos no tenemos lo que sacaron de esas cuevas, ni tenemos acceso a esa información. Es bien interesante el tema de los mitos, ¿no? Mitos que siempre van a existir y siempre hay que respetarlos. La ciencia nunca va a llegar a poder responder todas las dudas que tenemos como humanidad. Y esto de ciertas historias que tenemos acá en el país que son controvertidas, no pueden dejar de ser debatidas, porque son interesantes. De hecho, en el tema de la Cueva de los Tallos que tú comentas, que un personaje como Neil Armstrong haya llegado al Ecuador, el primer hombre que pisó la Luna, para llegar a la Cueva de los Tallos con esta misión británico-estadounidense, que baje justamente, ¿no? Y que saquen estas cajas que decían que son datos, que querían buscar temas como muestreos de terreno, tierra y demás, que no haya información. Yo de hecho busqué información en la biblioteca británica de esto porque me llamó la atención y encontré algo muy general. Había encontrado unas vasijas ahí adentro, pero claro que llama la atención. Llama la atención porque siempre hay que ser curiosos y siempre hay que estar abiertos a que todavía no sabemos qué sucedió y qué va a suceder. La cultura egipcia. La cultura egipcia recién se empieza a conocer a nivel europeo en la Ilustración. No sabíamos como humanidad, sobre todo desde la visión occidental, que existió una cultura tan interesante como los egipcios. Pues estamos hablando más o menos 3 siglos. Entonces, ¿qué existe en el Ecuador previo a la conquista y que les ganamos? Porque es bueno decir también, yo no sé por qué nos quedamos ahí, si más bien tuvimos independencia y les ganamos a los españoles. Pero, ¿qué había antes? Hay temas muy interesantes que como aquí no se estudia esto, no hacemos investigación, todavía hay cosas que no se han encontrado que son interesantes, ¿no? Había civilizaciones quizás más avanzadas de lo que nosotros sabemos. Tuvimos tecnología de algún tipo, porque tecnología no necesariamente tiene que ser la tecnología actual, ¿no? Correcto. Yo les cuento un estudio de un amigo mío que estudió en Inglaterra sobre temas de manejo de agricultura. Y sin lugar a duda, la forma de hacer agricultura de los incas y probablemente de poblaciones ecuatorianas era mejor que la forma de hacer, exacto, y otras tecnologías que las europeas, que vienen de Asia, ¿no? El monocultivo que nos impusieron aquí es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Degrada el suelo, genera problemas de reducción de biodiversidad. Los incas y culturas de acá usaban la tecnología de terrazas, usaban otro método medio similar pero cónico, que tenían distintos pisos climáticos y distintas plantas, no solo una. Entonces podían generar menos degradación de suelo, lo mismo en las terrazas que tú comentas. Nuestra tecnología de agricultura era de mejor calidad que la tecnología europea, que era mejor para la guerra. Correcto. Entonces, ¿y cómo habrá sido para las comunidades de aquel entonces que sabiendo que hacían las cosas mejor, les impusieron un sistema inferior en algo tan importante como es la agricultura, ¿no? Entonces, todo eso es importante que se vaya descubriendo, ¿no? Porque ninguna sociedad, lo que sucedió acá en el Ecuador del proceso histórico que llegaron los españoles y nos conquistaron y luego nosotros les ganamos, se ha dado en todo lado. ¿Tú estarías abierto a que a ti te pase eso? Es decir, tú como una cara nueva en la política, si es que el día de mañana asoman poderes superiores a ti para intentar manipular tu gestión, tu plan de gobierno, ¿qué tan abierto estás? Que eso va a pasar, ¿no? Y eso pasa. Okay. Eso es la realidad. La realidad es que los imperios de donde vengan, las potencias mundiales, ellos juegan Risk con el mundo. Estados Unidos tiene sus intereses, China tiene sus intereses, Rusia tiene sus intereses, la Unión Europea tiene sus intereses, y ellos ven por sus intereses, por su visión de desarrollo, por su visión. Ellos justamente plantean qué futuro quieren para una sociedad global. A eso juegan. Y eso en la política internacional buscan imponer sus visiones. De hecho, estamos pasando de un modelo globalizado en donde habían
digamos, la idea era que las grandes potencias se alíen frente a un eje, a un país, a una sociedad multipolar. Tenemos ya el eje estadounidense, el eje chino, el eje ruso, el eje de la Unión Europea, que parece que hay fuerzas dentro de la Unión Europea, ¿no es cierto? Tenemos Francia, tenemos Alemania, tenemos Reino Unido, que ahora ya deja de ser parte, economías emergentes, Brasil, que llegó a ser la 9ª economía a nivel internacional con procesos de democracia interna. Lo que nosotros tenemos que ver, y ese es el problema, que si no somos una sociedad organizada que sabe respetar sus diferencias ideológicas, no estamos en capacidad de por lo menos saber hacia dónde queremos ir. Y en función de nuestra visión de hacia dónde queremos ir, jugar en las lógicas geopolíticas internacionales. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con el Banco Natural de Proteína de la Humanidad, que son los peces? Ya. Tenemos ahora China, que destruyó su Banco Natural de Proteína por malas prácticas, y tienen la flota pesquera más grande a nivel internacional de toda la historia, que es la que llega a pescar cerca de las costas ecuatorianas, cerca de Galápagos. Son plantas industriales flotantes, que lo que hacen es llevarse todo el Banco Natural de Proteína a una región. Ya tuvieron problemas en África de reducción de Banco Natural de Proteína. ¿Qué hace el Ecuador frente a eso? Si no tenemos lógicas, queremos explotar, queremos proteger. El Ecuador, su futuro es justamente entender que nuestra mayor riqueza es nuestra biodiversidad y que eso tenemos que proteger. Y eso teniendo claro, tenemos políticas, podemos jugar en el tablero electoral, entendiendo que somos un país pequeño, que es parte de una región, que a toda nuestra región nos conviene que progresemos frente a las lógicas que todo no está mal que las potencias internacionales tengan sus visiones. De hecho, por eso son potencias. Lo que tenemos que ver es cómo nosotros, con una visión clara, entramos, somos parte de esas lógicas, pero que sea en beneficio de nuestra gente y de nuestros recursos. ¿Crees tú en poderes Illuminati? ¿Lo ves como algo más allá? ¿Crees que sí están presentes? ¿Qué opinas tú como un nuevo político sobre este tipo de poderes? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo no creo que existan poderes que se hayan mantenido todo el tiempo, que es un poco la idea que se tiene, ¿no? Que existe un poder fáctico que siempre ha estado ahí. No creo que sea el caso. Creo que los poderes van cambiando en función del tiempo, ¿no? La sociedad en sí misma va evolucionando hacia lógicas bien interesantes, ¿no? De qué es, hacia dónde va la humanidad, ¿no? Pero, ¿crees que en Ecuador existen como ciertas sectas o poderes o familias poderosas que deciden hacia dónde va el Ecuador? Sin duda. ¿Sí? Claro que sí. Las decisiones y no hay que mitificarles, porque no son seres míticos, son seres reales, que tienen, no es lo mismo una persona, un ciudadano de a pie, como tú o como yo, que familias con muchísimo poder económico, que tienen la posibilidad incluso que invierten en campañas, que dan recursos y que también tienen sus intereses. Entonces, existen grupos que en función de ellos, los países van hacia un lado o hacia otro. Poderes económicos y poderes políticos. Entonces, que no son seres iluminados, no son seres diferentes que nosotros, solo nacieron en condiciones distintas y toman decisiones acertadas y erróneas en función de su cosmovisión, justamente, ¿no? Entonces, sí existen estos grupos que de hecho toman decisiones en sociedades, y la democracia lo que hace es que hayan los pesos y contrapesos para que no necesariamente solo sean ellos quienes pueden tomar las decisiones. Eso es lo bueno de los modelos democráticos, que no es un modelo perfecto, pero es el mejor modelo que se nos ha ocurrido hasta ahora. Entonces, tiene sus falencias, pero sí determinantes. No se puede negar esa realidad. Dentro de esos grupos yo creo que sí llegaron a tener mucho poder en ciertas épocas, y se ve marcado eso en la realidad de las sociedades, ¿no? Las monarquías llegaron a tener un poder enorme. Luis XVI, si la memoria no me falla, Luis XIV de hecho, y perdón si me equivoco si es el 14 o el 16, creo que es Luis XIV, es quien crea Versalles.
¿Qué es Versalles? Yo la conocí, este lugar me llamaba la atención. Es básicamente les lleva a todos los nobles que salgan de París, porque París apestaba, es lo que decían ellos, y se fueron a vivir todos en un palacio, el Palacio de Versalles. Entonces, la hiperconcentración de poder llegó a un punto en el cual este señor, que tenía un ego del porte del universo porque estaba pintado en todo lado, casi desnudo, con la batita esta y con los chulos estos medios raros, vos ves en todo lado y dices, hijo de madre, esto parece película, pero es realidad de la humanidad, que llegó un man, un narizoncito ahí, pucha, que se hacía no sé qué, y hizo que toda la nobleza francesa viva en un palacio, a ese nivel de hiperconcentración. Entonces llegaron a tener ese poder. A su nieto es al que lo degollan, ¿no? Porque esos son los modelos de cómo sucede. La humanidad en sí misma no somos seres como nos quieren hacer creer que vamos a dejarnos subyugar. La naturaleza del ser humano en sí misma es buscar la libertad. Entonces, ya se ha comprobado que cuando han intentado hacer eso, han terminado en la guillotina. Correcto. Entonces, hay a veces cuando pensamos en estas historias que nos quieren hacer creer que hay poderes superiores que nos dominan, la humanidad no puede ser dominada. La humanidad en sí misma es humana porque tiene esa búsqueda de la libertad. Oye, qué interesante. Para ir cambiando un poquito de tema y regresando al tema pues un poquito más educativo, una vez terminas el cole, ¿cómo fue tu vida ya universitaria? ¿Cómo encontraste lo que te apasionaba hacer? ¿Te costó encontrar una carrera? Bueno, Vamos súper bien, perfecto. Bueno, respondiendo a tu pregunta de la universidad, yo cuando tenía 20 años mi vieja falleció, yo crecí solo con mi madre y me tocó salir ¿Fallece a los 20 años tu papá? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, fueron divorciados, entonces mi viejo vive en Noruega, allá sigue, bueno, ahora está en España. Yo me quedé solo a los 20 años, entonces desde ahí me tocó salir adelante solo. Lo que hice es obtener una beca, saqué una beca en la ESPE, ahí me apoyaron y a punta de perseverancia salí adelante mientras trabajaba y estudiaba. Entonces fue sacrificada, fue una vida dura, pero no necesariamente por eso no entretenida, ¿no? La universidad también tengo momentos muy gratos. Claro, amigos con quienes estudiábamos en la ESPE. Íbamos ahí, en ese entonces habían lugares muy chéveres para ir a farrear se llamaban Vacas Locas, que era allá en Sangolquí, o si no, había cerca de la Universidad Central, de la Católica, que era en el sector por la Ventimilla, todo el sector entre la Isabela Católica, hacia abajo habían sectores muy interesantes también por ahí, que uno iba a farrear. Entonces, chévere, en realidad la universidad te da esa oportunidad de responsabilidad, de que ya no es, ya es tu responsabilidad de estudiar, tu responsabilidad de tratar de sacar buenas notas o no jalarte. En mi caso no me podía jalar. Correcto. No tenía alternativa, tenía beca. Entonces la beca se perdía si es que te iba mal. Así es, entonces fue sacrificado, fue duro. Momentos de estrés muy grande en ciertas materias que a veces uno pasaba con las justas y en otras, bueno, uno le iba mejor. Pero claro, hubo ese tema, ¿no? Y lo bonito de la universidad también, en mi caso yo soy ingeniera mecánica. Entonces, fue el poder ver la parte teórica de lo práctico que aprendí en el colegio. ¿Cómo descansa Inti Gronenberg? O sea, en aquel entonces era, como te digo, o sea, farrear, así, ¿no? Es que uno va cambiando en el tiempo. En realidad, a los 20 tienes una forma de ver la realidad, a los 30 es otra. Y uno se va dando cuenta. Vas creciendo y te acuerdas, ya sea por tus papás o por tus amigos mayores, un poco cómo la vida va tomando distintos matices, ¿no? Entonces, claro, en esa época era mucho de, así como, ¿cómo es? Work hard. Se me fue esa frase que es así como, o sea, así como trabajas, así camellas, nosotros ahí, pero así también disfrutas, ¿no? Work hard, rave hard. ¿Te gustan los raves? Sí, me gusta mucho la música electrónica. ¿Y a qué edad ibas de raves? O sea, ¿ya en Europa los conociste o acá en Ecuador? Acá también. Acá me gustaba mucho salir, entonces
acá lo bonito que no hay en Europa es que tenemos estos bares donde te ponen música variada, ¿no? Entonces, que reggaetón, que electrónica, te ponen todo ahí mismo y es muy chévere. Pero sí, cuando estuve en Europa, Puro rave. fui a varios, de hecho fui al Ultra Europe. ¿Te fuiste al Ultra? Sí. Qué bacán. Sí, me fui al Ultra Europe en Split, en Croacia, que son 5 días. ¿Y qué tal esa farra de 5 días en el Ultra? Esa sí es como es Eat, Sleep, Rave, Repeat. O sea, literal, porque tienes todo el tiempo lindísimo. Split, una Croacia, muy bonito, es en verano. Los europeos básicamente agosto se apagan, o sea, van a viajar. Creo que eso es muy bueno de esa sociedad, que tienen ya planteado, solo para que entiendan el tema laboral, o sea, no hay feriados como tenemos acá, sino tú tienes... Pero en España hay puro día festivo. Y te dan 30 días, ponte 30 días para que tú mismo escojas qué haces con eso. ¿Cuándo? Entonces, generalmente las personas usan el verano para veranear, ¿no? Entonces yo fui al Ultra Europe allá en Croacia, en Split, súper chévere, y varios conciertos de esas características. No me gusta más el rock, yo soy de rock alternativo. Yo soy más rockero. Sí, pero igual el rave me parece súper chévere, ¿no? Entonces, claro, acá había en aquel entonces, había el blues, que era ahí en la República del Salvador, había la cigarra, había el aguijón, habían algunos de estos lugares que eran los que se quedaban en el tiempo, ¿no? Porque no sé cómo sea ahora, pero en nuestro tiempo era la discoteca de moda, aguantaba 3 meses y luego otra, y hasta eso los mismos dueños le remodelaban, le cambiaban nombre y luego... Y así sucesivamente. Claro, pero había unas que se quedaban en el tiempo, ¿no? Estas que comento, de las que me acuerdo que perduraron muchísimos años, ¿no? Y que eran chévere. O sea, en realidad, hablando de eso, o sea, en Quito yo creo que hay que recuperar esa cultura de nocturna, ¿no? Todas ciudades cosmopolitas tienen eso. Oye, y entre Quito y Guayaquil se siente, o sea, en Guayaquil claro, la noche es más viva. En Quito más bien la gente, no sé si será por el frío, el clima. Noruega... 9 de la noche, en Quito no encuentras nada. Sí, eso lo han ido apagando, y el problema es que un espacio inapropiado es apropiado por alguien o algo, entonces hay que recuperarlo. El tema de frío no es un factor. En sociedades nórdicas, en Oslo, en Bergen, que yo conozco, en la noche... Está prendido. Claro, porque, o sea, los lugares, los bares tienen calefacción, entonces, en invierno incluso, ¿no? Entonces, hay formas. ¿O será nuestra cultura quiteña? No creo. No. Ahora es menos porque justamente hubo una normativa, ¿no? La hora zanahoria, que prohíbe que los lugares de diversión creo que se quedan hasta las 11, 12 de la noche, lo cual no tiene lógica en absoluto. Entonces, eso es de ignorancia, en realidad, ¿no? Decisiones ignorantes. Entonces, eso lo que hay que hacer es cambiar, porque, claro, la vida no es solo el trabajo, la vida es también disfrutar, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que tratar de buscar los métodos. Yo ahora, por ejemplo, disfruto mucho pasar con mi familia. Tengo una hija de 4 años que para mí es como, disfruto mucho estar con ella, ¿no? Correcto. Entonces, juego juegos de video, me encanta jugar juegos de video. Ahora no juego tanto como quisiera, pero juego. Me gusta leer, corro. Entonces, claro, va cambiando un poco las lógicas, ¿no? Creo que aprecio mucho más el tiempo ahora. Capaz no lo hacía tanto antes, y con quién paso mi tiempo, que es algo, disfruto buenas conversaciones también, ¿no? Entonces va variando en función de los años, creo yo. Hablando del tema europeo, ¿cómo fue ese momento en el que Inti se va a estudiar afuera? En Inglaterra la maestría tú la sacas en un año, es súper intensa, es fuerte, no puedes hacer otra cosa que no sea estudiar. Y luego yo estudié mi doctorado también en Inglaterra. Por mis raíces noruegas por parte de mi papá, siempre tuve curiosidad de ese lado, del lado europeo. Tenía conexión, siempre la tuve a través de mi padre, de mis abuelos sobre todo. Mantenía esa idea de la sociedad noruega en general y de Europa, que es, pucha, hay tanta cultura y tantas distintas personas, ¿no? Allá. Que me llamó siempre la atención. Siempre fue un sueño vivir en Europa, y lo cumplí cuando logré sacar una beca. Saqué una beca que me permitió ir a estudiar mi maestría en productividad en Greenwich, una muy buena universidad,
Y ¿En qué fue tu maestría? En manufactura y productividad, que es básicamente seguirme especializando en cómo se producen las cosas, ¿no? Y ya el doctorado fue en temas de innovación, que eso ya es un poquito más del lado humano, el lado de cómo nos organizamos los seres humanos para generar estas invenciones comercializables que generan empresas, que generan empleo. Entonces eso fue mi doctorado ya en el Imperial College London, que es la universidad número 6 a nivel global, y en innovación 2 a nivel europeo. ¿Qué se siente tener un doctorado frente a una sociedad? Yo creo que depende de... Un doctorado no te hace ni más ni menos. Hay gente con doctorado que no es una buena persona, son personas que no hacen bien a las sociedades. Hay otras que sí les ha servido de alguna u otra forma. Entonces es difícil decir qué te va a hacer. Es como estudiar en la universidad. A unos les forma de una forma, a otros de otra, dependiendo también cuánto te metas en el tema, ¿no? En mi caso, lo que me ayudó más del tema específico que uno llega a conocer es entender cómo el conocimiento se crea. Eso es algo fundamental, cómo las sociedades generan su información que define sus decisiones que definen el futuro de la gente. Entonces, eso es muy, muy interesante de estudios doctorales. La ventaja que yo tuve de estudiar en Londres y en esta universidad es que te das cuenta de cómo en los países desarrollados toman decisiones. Te doy una idea. Los tanques de pensamiento que existen de los partidos políticos están conectados con académicos de universidades que generan información para ellos tomen decisiones. Brutal. La ciencia y la política está conectada, porque el conocimiento y los recursos que se utilizan para generarlos se aprovechan en la toma de decisiones. Y esto tiene una historia muy antigua a nivel europeo. Hay universidades que tienen más de medio siglo, más de 500 años, 600 años. Correcto. La Jagiellonian University de Polonia, donde estudió Copérnico, por ejemplo. Entonces, sirve esta experiencia para poder, quienes tenemos mucha curiosidad, entender un poquito más cómo funcionan las sociedades. Entonces, una experiencia de estudiar un doctorado o cualquier tipo de estudios te va a abrir la mente, si la sabes usar bien. Si no la usas bien, tal vez haga lo contrario, te la cierre y pienses que eres dueño de la verdad en un mundo que todavía no sabemos cuál es la verdad, todavía tenemos verdades independientes. Entonces, depende mucho de la persona, pero en mi caso sí, eso fue me abrió la oportunidad de entender contextos ya un poquito más globales e internacionales que no comprendía. A partir de todo esto, creo que ya estamos llegando un poco más a la actualidad de INTI. Cuéntame qué está por venir, cómo estás hoy, quién eres hoy en día. Bueno, yo me considero una persona, soy un científico, me especialicé eso justamente con mi doctorado. Tuve la oportunidad por las oportunidades que existen en países como Inglaterra, de crear un invento tecnológico que se especializa en resolver el problema de polución plástica. Lo hice porque en Inglaterra existen fondos no reembolsables, que todos los que viven allá, independiente de tu nacionalidad, tú puedes acceder y así tú puedes experimentar hasta lograr generar invenciones que justamente pueden transformar la sociedad. Y esta invención empezó a conocerse a nivel europeo en el 2017. Hubo un video de Reuters que sacaron uno de nuestros prototipos que se vio en más o menos 80 países y la universidad nos apoyó para seguirlo desarrollando. Y eso fue la base de un emprendimiento tecnológico que yo creé, que acá en el país somos pioneros con otros pocos emprendimientos en un área que es el cleantech, que es tecnología para proteger el medio ambiente. Esto nace en Inglaterra. Iction llega a tener yo soy el fundador y llega a tener varios reconocimientos internacionales. Hemos ganado 3 reconocimientos a nivel europeo. Ganamos una competición nacional en Inglaterra que nos dio $500,000 de libras esterlinas. Un premio en Japón, uno en Estados Unidos, $1 millón que trajimos para poner la primera máquina aquí en el país de extracción de plásticos. Y ese es, digamos, mi mayor orgullo de haber podido generar
este emprendimiento tecnológico que empezó en Inglaterra y ahora está aquí en Ecuador, da trabajo a 12 personas. Tengo también una fundación, la Fundación Circular, que la creamos con Mario Hidalgo, con Jessica Benavides, que se dedica a ayudarle al país a esta transformación hacia la economía circular. Entonces, más allá de ser científico también, creo que mi visión es tratar de apoyar como una visión a que nos desarrollemos como sociedad y en eso, para eso me fui, de hecho. Brutal. Mi doctorado. Y eso es lo que intento hacer, intentar traer lógicas de desarrollo y un rumbo aportando desde nuestro conocimiento a un país que se encuentra perdido. Y se encuentra perdido por la falta justamente de debate sobre hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que hay que tratar de lograr. Que pasemos de, lo voy a decir muy claro, la ideología al punto que nos han llevado a nuestra sociedad, que no estamos aprendiendo los errores de otras, estos odios políticos, esto es como el nazismo, hay que decirlo con pelos y señales. Como tiene que ser. Así es, a eso nos están llevando, a odiarle al que piensa distinto. Eso eran los nazis, eso hicieron ellos y por eso son tan satanizados. Por eso a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo todos los días a personajes hablando de satanizándole a otro por pensar diferente. ¿No crees que el feminismo funcione igual? No. ¿No crees que a veces termina siendo muy radical? No me creo en capacidad de juzgarlo, porque creo que existe el techo de cristal, creo que existe la inequidad, creo que el género femenino ha sido golpeado históricamente y que necesariamente se necesita una reacción energética para poder romper esas lógicas de inequidad que no tienen más razón de ser que nuestras propias limitaciones mentales. Entonces, no creo que yo pueda juzgar su fuerza, más bien creo que es una fuerza necesaria que nos va a hacer una mejor sociedad. Entonces, no hay que satanizar a nadie, en tanto y en cuanto su propuesta no sea violenta. Exactamente, es que eso voy a veces, no digo que esté mal, sino que en la práctica a veces se mezclan ciertas cosas. Si ya llega un punto en el cual dicen, pégalen a esta persona, eso ya está mal. O maltraten a esta persona, o vandalizar calles, monumentos. O sea, no creo que el monumento se enoje, ¿no? No. Y de tanto tiempo que ha habido, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Y la historia tampoco. Sí, la sociedad es machista. Correcto, 100%. Y la latinoamericana más machista que otras. Correcto. Lo digo habiendo vivido afuera. Entonces no se puede cerrar los ojos ante una necesidad de una sociedad para ser más equitativa. Entonces, más bien todo el respeto a quienes luchan por las luchas feministas, que son las mujeres, no somos los hombres somos aliados del feminismo. Hay que apoyarles a quienes, no tenemos que estar subidos en todas las causas y pensar que tenemos que liderar, también hay que saber apoyar. Y eso es lo que hay que hacer, es una lucha justa que nos va a hacer una mejor sociedad. Ahora que se vienen las campañas, Leta, cuéntame, ¿qué le podríamos decir a todas las personas que quizás aún no saben por quién votar o quizás vayan a votar por primera vez? ¿Qué le podrías decir a estas personas que al ver tantos candidatos dicen, ¿será que dibujo alguna cosa en la papeleta? ¿Será que más bien no voto nulo, escojo el primero que me salga? ¿Qué le podrías decir a estas personas? Que el voto es una responsabilidad. El voto es el método que nos hemos inventado como humanidad para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro. En la actualidad nuestra sociedad está en la decadencia, se está destruyendo. Ecuador se está destruyendo. Estamos llegando a puntos, no existe fondo. Ojo, a veces nos hacen pensar, ya vamos a llegar al fondo. El fondo en las sociedades no existe. El fondo en las sociedades puede ser el caos total. Entonces, tenemos que ser responsables hacia dónde vamos. Y responsables de todavía soñar que nosotros somos ni peor ni mejor que ninguna otra sociedad. Somos iguales. No somos ni mejores ni peores que los europeos, que los británicos, que los estadounidenses. Somos iguales. Está en nosotros en poder, en las nuevas generaciones, que cada vez, mi abuelo solía decir, las sociedades se construyen en los hombros de los gigantes de las sociedades anteriores, y ahora es momento de que nosotros tomemos las riendas y tomemos las decisiones porque somos mayoría.
De 38 a 16 somos 54% del padrón. Mm. Entonces hay que tomar decisiones que nos permitan soñar. Ninguna sociedad avanza si no soñamos en que podemos tener un mejor futuro, porque esa es nuestra fuerza motivante para llegar a hacer lo posible. Correcto. Ninguna sociedad avanza dividida. Los que nos quieran dividir son como lo que fueron en Europa los nazis, así de sencillo. Los corruptos, eso sí, están en todo lado y eso no hay que permitir. Esa idea que nos han puesto en la cabeza de roba pero hace obra, esas son las taras mentales que meten en sociedades para acostumbrarnos a cosas. Que eso lo hacen también en este país y eso es lo que hay que combatir. No a quien piensa diferente, sino que a quien se aprovecha de las sociedades para lucrarse en su propio beneficio. Entonces, nuestra decisión es tenemos que cambiar una era que lo que ha dedicado es al satanizarse el uno al otro, como nazis. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que respetar unidad en diversidad. El que piensa distinto, escuchémosle, conversemos, debatamos de qué es mejor para un país y una ciudad. Los modelos de hiperconcentración progresistas que no han dado resultados y que técnicamente no son viables, porque no se puede volver una institución hiperespecializada en varias tecnologías, eso termina generando decadencia, eso es lo que le pasa a Quito, sucedió justamente con Augusto Barrera. Si no es mejor, en lugar de la hiperconcentración, un modelo socialdemócrata de descentralización que tiene sus beneficios de especializaciones técnicas en cada una de las empresas públicas e instituciones para que sean más eficientes y evolucionen en el tiempo, o la visión reduccionista de los libertarios, que lo que quieren es simplemente el no Estado, que cada vez sea más pequeño, más grande. ¿Bajo qué fin? Hasta ahora no les entiendo. Pero eso es lo que hay que debatir, porque ese tipo de debates son lo que va a definir hacia dónde queremos ir. No hay medias tintas. Queremos ser una sociedad que respete el medio ambiente o que no lo respete. Minería responsable, eso es un oxímoron. Habrá en ciertos lugares donde se puede hacer, pero hay que estudiarlo muy bien. En Quito no puede haber minería. Si lo hacen en el Chocó Andino, le vuelven a Quito un desierto, porque cortan un montón de procesos ecosistémicos que nos pueden afectar. ¿Queremos ser una sociedad que destruya el medio ambiente o que entendamos que somos parte de la región más mega diversa a nivel internacional y que nuestro futuro y nuestra riqueza está en nuestro ambiente? Totalmente. No hay medias tintas. Y lo interesante de esto es que ahora tenemos, por el cambio climático, la humanidad va hacia la sostenibilidad. El progreso y el futuro, las sociedades a futuro, ¿qué va a ser moderno? Van a ser sociedades que no estén contaminadas. La nube de humo en las ciudades, de eso va a ser el tercer mundo. Sociedades donde haya más cantidad de espacios verdes, que estén reverdecidas. Ese es el futuro. Incluso es súper interesante ahora que hablas del tema del futuro. Incluso se está buscando que los mismos edificios tengan lugares para que la gente que vive ahí siembre, claro, tenga sus áreas verdes. El futuro es hermoso de la sociedad. Si es que logramos combatir el cambio climático, que es el mayor reto de la humanidad. ¿Confías en la Agenda 2030? Confío en que tenemos que esforzarnos más y que hay un norte o un sur, pero hay un camino hacia dónde seguir. Entonces, creo que el Ecuador tiene una oportunidad de subirse en esas lógicas. Hay un estudio que se le presentó al Ministerio de Ambiente, una empresa amiga de Canadá llamada Carbon, que dice que el mercado voluntario de carbono, que básicamente es que las empresas europeas nos paguen para que nosotros reforestemos, sin venderles la tierra, sin venderles los árboles, sin venderles el oxígeno, sino les damos un bono por el carbono que los árboles absorben. Eso puede representar 17% del PIB de este país. Ese es el futuro de esta ciudad y de este país, es un futuro verde. Y eso es lo que nosotros tenemos que soñar. Soñemos en sociedades y en ciudades con mayor cantidad de parques, con mayor cantidad de espacios públicos, con una conexión con lugares tan hermosos como el Chocó Andino. Algo que yo aprendí regresando a Europa, que les quiero compartir a través de las experiencias que tuvimos allá. No hay bosques más bonitos que los del Ecuador. No existe. Yo pensé encontrar eso en Europa. No están allá, están aquí. Y los que viven en Quito, vayan a Chocó Andino, vayan a Mindo, vayan a estos lugares. Son mágicos. Veámosles con otros ojos.
porque son lugares de biodiversidad especiales a nivel global que hay que proteger. De hecho, el Chocó andino es la única biosfera aprobada por la UNESCO a nivel latinoamericano. Es espectacular. Las películas, lo que nos venden, El Señor de los Anillos, estos lugares bonitos, eso lo pueden ver en el Chocó andino. Están ahí y eso es lo que hay que proteger. Soñemos con una sociedad que vuelva a aprender de nuestras propias tecnologías. Del monocultivo pasemos al pluricultivo. ¿Por qué no se puede hacer agricultura de forma responsable en espacios protegidos? Correcto. A través de pluricultivos. Ese es el futuro. ¿Por qué no se puede hacer en las ciudades? ¿Por qué no nos podemos ver autosostenibles? La única razón está aquí. Límites mentales. Así es. Y eso es lo que hay que romper. Y hay que organizarnos. Y hay que destruir todos los nudos mentales que nos dividan. Por eso, eso es lo que tenemos que buscar. Que debatamos en diversidad, respetando a quien piensa diferente. Y los que rompen la ley, a ellos sí hacerles parias. Por eso, no por pensar distinto. Inti, qué gusto haberte tenido en Educación Alternativa Podcast. Oye, qué conversación para más interesante. Estoy seguro que es de las conversaciones de que la gente empezó y se quedó hasta el final. ¿Te das de cuenta que la gente se queda aquí 1 hora? Es un golazo. Y con el nivel de conversación que nos pegamos, estoy seguro que así fue. Suscribirse, seguirme a mí, a Inti en cada una de nuestras redes sociales. Inti, ¿cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales? Bueno, gracias. Yo he disfrutado mucho la conversación también. En mi caso, pueden buscarnos como GronInti, con Y al final. No les digo que me busquen como Inti Gronever porque tengo el apellido de trabalenguas, así que más bien como GronInti. Ahí van a encontrar nuestras redes y ojalá nos puedan seguir con los proyectos que vamos a proponer. Nada que ojalá. Que nos sigan, por favor. Comenten cuál fue su parte favorita. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí abajo. Espero tener a Inti próximamente igual en el programa. Y después de todo el tema electoral y de campaña, Inti, tenemos que irnos a un rave. Bueno, encantados. Si tienes canal, suscríbete y si no lo tienes, créate uno. Y no olvides que aprender no es memorizar.